Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. En esta ocasión, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta carta, la primera a los tesalonicenses. Y nos encontramos en el capítulo 5, donde vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio. La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6 en adelante: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Los versículos que hemos leído son la continuación del tema que Pablo comenzó a desarrollar en los primeros 5 versículos de este capítulo. Y usted recordará que se trataba de un caso de un pecado escandaloso que se estaba produciendo dentro de la iglesia de Corinto y que era ya de conocimiento público. Se trataba de un hombre que estaba conviviendo maritalmente con la esposa de su padre. Y como Pablo les dijo, esa era una situación tan escandalosa que ni siquiera los paganos, siendo paganos, la toleraban o la aceptaban. Y en cambio ellos, que eran la iglesia del Señor, no habían puesto ningún empeño por resolver esa situación. Por eso es que Pablo hace una recomendación, y la recomendación es que esta persona sea entregada a Satanás. Es la expresión que él usa, y como lo estuvimos explicando la semana anterior, eso implicaba que el ofensor iba a ser regresado de el reino de la luz del Señor para volver al reino de las tinieblas, del poder de Satanás, con el propósito de que su naturaleza pecaminosa fuera destruida y así él pudiera ser salvo en el día del Señor. Como
Como dijimos la vez anterior, esa era una medida bastante radical, bastante severa, y que decíamos que era ya una medida extrema de disciplina que la iglesia puede tomar ante casos o pecados muy graves como era lo que allí estaba sucediendo. Ahora, en los versículos que hemos leído y que complementan el capítulo, lo que Pablo hará es darnos dos razones más por las cuales él está dando esta recomendación, que como digo es bastante radical, bastante fuerte. La primera razón comienza a exponerla en el versículo 6, donde otra vez, como ya lo había hecho al inicio de este capítulo, les dice: hacen mal en jactarse. Porque recuerde que el mal principal que hasta aquí Pablo ha tocado de la iglesia de Corinto era que ellos se ufanaban, en el sentido de que pensaban que a través de la sabiduría ellos podían alcanzar la salvación de Dios. Y precisamente por estar en esa discusión de que quién es el mejor predicador, es Pablo o es Apolos, o que alguien dijera: es que a mí las predicaciones de Pablo no me llenan porque él no es tan elocuente para hablar. En cambio, Apolos, ese es un hombre que tiene mucho conocimiento, es un filósofo. Esto hacía que entre la iglesia hubiera divisiones y que además hubiera personas que se jactaban de su supuesta sabiduría. Y Pablo les dice que por estarse jactando no habían atendido una necesidad tan necesaria como era la de resolver el problema de este pecador incestuoso que había dentro de la congregación. Entonces, cuando él dice hacen mal en jactarse, les está reiterando de nuevo que no está bien que ellos estén jactando, porque el pensar que la sabiduría es un camino por el cual los seres humanos se pueden salvar es otra manera de decir que el ser humano se puede salvar por sí mismo con su propia capacidad, siempre y cuando ese ser humano tenga la sabiduría suficiente para salvarse. Pero esa es jactancia, porque la salvación no viene por ninguna cualidad que el ser humano pueda tener, sino por la gracia de Dios, o como Pablo la ha llamado en esta carta, la locura de la predicación. Entonces, después de haber dado ese reproche, ahora les hace una pregunta: ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Lo que Pablo está ahí preguntando es acerca de un dicho. Y cuando él dice no se dan cuenta, es como estar invocando algo que ellos lo conocían, pero no habían caído en la cuenta de eso que Pablo está invocando. ¿Y qué es lo que él está invocando? Aparentemente lo que era un dicho muy conocido entre las personas, y es que la gente acostumbraba a decir: un poco de levadura leuda toda la masa. Ese dicho sería un equivalente, hermanos, a otro dicho que nosotros usamos un poco más, y es cuando decimos que una manzana podrida pudre a las demás. Es la misma idea, que una manzana podrida, su pudrición la va a contagiar a las demás manzanas y todas se van a podrir. Otra manera de decirlo era así como Pablo lo está expresando acá, y es que un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que ocurre es que ellos estaban más relacionados con el tema de la panadería,
y por eso sabían cuál era el efecto de la levadura sobre la masa. Y todos ellos sabían que bastaba con colocar un poco de levadura en la masa, en la harina, y después de un tiempo toda la masa estaría leudada. Lo que ocurre, hermanos, con la levadura es que, bueno, usted sabe, la levadura la venden en bloques, que eso sobre todo pues es para utilizarla en grandes cantidades, por ejemplo en panaderías. Pero también está lo que se llama la levadura seca, que es esa que viene en forma de polvo, y que cuando se trata pues de cantidades más pequeñas, pues la persona que va a cocinar el pan la espolvorea un poco de levadura, y eso hace que la masa se leude. Esto nos lleva a pensar a nosotros que la levadura es entonces como un ingrediente que se le echa a la harina. Pero realmente la levadura no es un ingrediente, sino que la levadura es un organismo vivo. Realmente la levadura es un hongo, pero son hongos que están vivos. Aún la levadura seca, como se le llama, que es esa que viene en forma de polvo, esos son puros hongos y que están vivos. Entonces, lo que ocurre es que los hongos se alimentan de los azúcares, se alimentan de ellos, y al comer, consumir los azúcares de la masa, los convierte en carbonos. Y a esa transformación que hacen estos hongos, esa es lo que nosotros llamamos leudar. Por eso es que basta con que se ponga un poquito de levadura, porque ella se va a multiplicar sola. El hongo de la levadura se multiplica de una manera asexual. Como son microorganismos unicelulares, porque son hongos, no necesitan de una pareja para poder multiplicarse, sino que su multiplicación se da por medio de un proceso interno que es totalmente asexual. Es decir, que no se necesita una pareja de hongos para que se multipliquen, sino que cada hongo por sí solo puede multiplicarse 1, 2, 3, 4, 16, 32 veces, lo que sea necesario. Mientras hay alimento, se va a continuar multiplicando. Y eso es lo que hace el panadero, que cuando coloca la levadura en la masa, esa masa es su alimento. Entonces comienza la levadura, los hongos más bien, a consumir el azúcar que hay en esa harina, y se va multiplicando y multiplicando, y cada vez son más y más y más, hasta que han invadido totalmente la masa. Y cuando ya está totalmente invadida, cuando ellos ya consumieron todo el azúcar que tenía y lo convirtieron en carbonos, entonces es cuando ya la masa está leudada y ya está lista para hornearla. Claro que con la horneada ahí quema todos esos hongos, pero o sea, los mata, pero ellos ya hicieron su función. En la época en que Pablo está escribiendo esto, no había levadura aislada, así como la tenemos ahora. Entonces lo que hacían era que cuando ya habían leudado toda la masa, entonces venía el panadero y tomaba un poquito de esa harina ya leudada y la guardaba. Y con el resto hacía los panes, los horneaba y ya. Pero ese otro poquito leudado que había guardado, por estar leudado, tenía los hongos de la levadura. Entonces, al día siguiente, cuando preparaba otra masa, solo la mezclaba con ese poquito que había guardado el día anterior, lo mezclaba con la masa nueva, y ahí se repetía la verdad de que un poco de levadura leuda toda la masa. La enseñanza que Pablo quiere transmitir a través de ese dicho, del cual él está diciendo, no se dan cuenta de esa realidad.
es, hermanos, que el mal, diríamos, es contagioso. El mal se multiplica por sí mismo. Lo que él está diciendo es: si ustedes permiten que dentro de la iglesia haya un pecado tan escandaloso como el que ese incestuoso está cometiendo, lo que va a ocurrir es que ese poco de levadura va a leudar toda la masa, y toda la masa era toda la iglesia. Porque los seres humanos, por el hecho de que tenemos de parte de Adán la inclinación hacia lo malo, los malos ejemplos siempre ejercen sobre nosotros mayor influencia que los buenos ejemplos. Los malos ejemplos nos afectan más, nos influyen más, porque es más fácil seguir los malos ejemplos que los buenos ejemplos. Por eso, sí se permite que dentro de la iglesia haya, aunque sea un poco de levadura. Porque uno puede decir: es que mire, hermano, no es que en Corinto todos sean unos bárbaros, todos sean unos incestuosos. No, si solo es uno. Pero Pablo dice: y no se dan cuenta que un poco de levadura, uno puede ser, pero va a terminar por dañarlos a todos. Y lo que Pablo está diciendo acerca de este pecado de incesto, uno lo puede aplicar, hermanos, a cualquier otro tipo de maldad, como él lo va a llamar más adelante, la levadura de perversidad y de maldad. Entonces, todo aquello, mentir, robar, él ahí menciona algunas cosas, los borrachos, menciona los que son inmorales. Pueden ser diferentes expresiones de pecado. Si esas situaciones de pecado no pasan por el proceso de disciplina, que algo de eso le mencioné la semana anterior, es como que si la iglesia lo esté consintiendo. Y cuando lo consiente, ese poco de levadura, al fin y al cabo, va a terminar leudando a toda la iglesia, dañando a toda la congregación. Por eso es que en el versículo 7, esta es la otra razón de por qué había que tomar medidas con este hombre, porque va a terminar por dañar a toda la iglesia. Entonces dice en el 7: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. La masa nueva era aquella que no se le había colocado levadura aún. Panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Pablo lo que está haciendo es que está tomando la figura de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Cuando Israel salió de la esclavitud en Egipto, el Señor les dijo que cada año, en el aniversario de la salida, ellos tenían que celebrar la fiesta de la Pascua, porque esa noche, cuando el Señor les dio la libertad, Moisés se instruyó para que cada familia de Israel sacrificara un cordero, y que la sangre de ese cordero lo aplicaran sobre el marco de las puertas de entrada a su casa. Esa sangre iba a servir de señal para que cuando el ángel de la destrucción pasara esa noche por Egipto, supiera que en las casas cuyos marcos de las puertas tenían la sangre, que él ahí no tenía que entrar, porque ahí había pueblo de Dios. Pero claro, los egipcios no sabían nada de esto. Entonces las puertas de sus casas no tenían la sangre del Cordero Pascual. Ahí el ángel entraba y mataba al primogénito de todo egipcio, y aún los primogénitos de los animales. Luego Dios les dijo que ese cordero sacrificado
tenían que asarlo, no se podía preparar de otra manera, tenía que ser asado y tenían que comerlo. Y lo que sobrara deberían quemarlo, no se podía guardar para el siguiente día. Eso hicieron esa noche. Pero como el ángel de destrucción comenzó a matar a los primogénitos, el faraón se asustó. Y el faraón dijo: no, no, manden a llamar a Moisés y a Aarón. Los mandaron a llamar a medianoche. Y el faraón le dijo: por favor, váyanse de Egipto antes de que ustedes vayan a matarnos a todos, pero váyanse ya. Entonces, en esa madrugada Moisés tuvo que ir y llamar a los ancianos de Israel y decirlos: nos vamos, el Señor nos ha libertado. Pero como era la medianoche, los panaderos apenas habían preparado la masa para el pan del siguiente día. Pero como tenían que irse ya, no les quedó tiempo para poderles poner la levadura. Entonces se llevaron la masa nueva, sin leudar, y así tuvieron que salir porque era ya que tenían que irse, y se fueron. De tal manera que a partir del día siguiente lo que ellos tenían era masa nueva, no la pudieron leudar. Entonces la hornearon e hicieron pan, pero era pan que no estaba leudado, y por eso también recibe el nombre de panes ácimos, que eso es lo que significa, que es pan sin leudar. Y eso fue lo que comieron. Cuando ya el Señor estableció la fiesta de la Pascua, Él dijo que en esa noche, el aniversario del Éxodo, tenían que repetirlo todo, es decir, matar a un cordero, comerlo asado, y ese día tenían que comer pan, pero ya sin levadura. Y ese era el día número 1. Entonces tenían que contar 7 días. La Pascua era el primer día, que era cuando se comía el cordero pascual. Pero a eso le seguían 6 días más, en los cuales no se comía pan con levadura. Es más, el Señor decía que en todo el territorio de Israel no tenía que haber levadura en ningún lugar. Entonces tenían que deshacerse de toda la levadura durante 7 días. Esa figura es la que hoy Pablo está tomando cuando dice: nuestro cordero pascual ya fue sacrificado. Pero nuestro cordero pascual no fue un corderito tomado del rebaño. Nuestro cordero pascual fue el Hijo de Dios. Por eso es que Juan el Bautista lo presentó de esa manera cuando presentó a Jesús delante de sus seguidores. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó como el Cordero. Entonces Pablo dice: Cristo, quien es nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado. Ahora, ¿qué sigue después del sacrificio del Cordero Pascual? Son 7 días en los cuales hay que comer pan sin levadura. Entonces Pablo dice: nuestra Pascua fue el sacrificio de Cristo. Entonces ahora, después que el Señor ya fue crucificado, nos encontramos en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura. Entonces tenemos que renunciar a la levadura. Pero ¿cuál es la levadura a la que hay que renunciar? No es la que hoy viene en latas o que viene en bloques, como le decía, cuando se trata de cantidades grandes, sino que dice el versículo 8: celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura. ¿Y cuál es la vieja levadura? Él lo dice ahí: es la malicia y la perversidad. De eso tenemos que deshacernos, porque ya nuestro cordero fue sacrificado. Y entonces hoy estamos en la fiesta de los panes sin levadura.
que para ellos duraba 7 días, pero para nosotros dura 2000 años lleva ya. ¿Por qué? Porque el cordero pascual a ellos les servía para un año, y al año siguiente había que ofrecer otro cordero. Pero como el nuestro no es un cordero del rebaño, como dije, sino que es el Hijo de Dios, entonces es una sangre, es la sangre del Dios hombre, que tiene un poder infinito. Y por eso es que, como dice el libro de Hebreos, no se necesita estar repitiendo este sacrificio, porque el Señor Jesús fue ofrecido una sola vez, haciendo con ese solo sacrificio perfectos a los santificados para siempre. Por esa razón, por esa efectividad que tiene la sangre de nuestro Cordero Pascual, es que la fiesta de los panes sin levadura para nosotros es también inacabable. Todo el tiempo nosotros tenemos que estarnos desprendiendo de la levadura, que ahí Pablo la llama la malicia y la perversidad. Entonces, para Pablo, lo que este hombre hacía era maldad y era perversidad. Pero como le he dicho, no era solamente ese caso particular de un hombre incestuoso. Las faltas podían ser de otro tipo. En las cartas pastorales se hace mención de un hombre que se llamaba Alejandro, que hacía calderos de bronce o de cobre, que eran los metales que se usaban. Bueno, el bronce es una aleación, ¿no? Pero eso era lo que se usaba para hacer depósitos. Pablo no da mayor información, lo único que dice es que Alejandro le ha causado mucho daño. Y nada más, o sea, no sabemos qué tipo de daño era el que Alejandro le había causado a Pablo. Pero eso había llevado a Pablo a entregar a Alejandro a Satanás también. Por eso le digo, no es que la malicia y la perversidad sea solo el incesto, que era el caso allí. También podía ser rebelión contra la autoridad eclesiástica, que en ese caso era Pablo, y también podía ser la práctica de cualquier otro pecado. Es lo que las cartas de Juan llaman el pecado de muerte. El pecado de muerte puede ser cualquier pecado. Se convierte en pecado de muerte cuando es ya una práctica. Y práctica es cuando ese pecado premeditadamente se comete una, otra y otra y otra vez. Tomemos el ejemplo de este hombre, que Pablo está escribiendo eso por él. No era que él, en un impulso y en una locura que le agarró un día, tuvo relaciones con la esposa de su padre, pero luego él dijo: no, qué locura la que hice, me arrepiento. Eso no es práctica del pecado. O sea, él habría cometido un pecado, pero no continuó practicándolo. Pero el caso de él, como lo vimos la semana anterior, era de que ellos estaban viviendo juntos como pareja. Eso no era de que en un momento de debilidad él había caído en tentación. Era cuestión que vivían juntos, vivían en la misma casa. Por eso es que Pablo usa la expresión que la tenía por mujer a la esposa de su padre. Esa es la práctica del pecado, que es cuando la persona consuetudinariamente está repitiendo y repitiendo. Entonces, pecado de muerte puede ser el chisme mismo. Pero si una persona acostumbra chismear ahora, mañana, pasado, y todas las semanas ahí está chismeando, esa es práctica del pecado. Ese es el pecado de muerte, por el cual dice la carta de Juan:
no pido que se ore. Ya por eso ni oren, porque es un pecado de muerte, porque es la práctica del pecado. Entonces hay gente que ahí se anda quebrando la cabeza. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Pues yo le respondo, es cualquier pecado, pero que se convierte en una práctica. Ahora, somos llamados a abandonar la malicia y la perversidad. Y al contrario, dice la parte final del versículo 8, que tenemos que ser pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Entonces, eso de que iban a entregar a Satanás, al incestuoso, Pablo lo ve como un acto de sinceridad y de verdad. La iglesia siempre tiene que apostar por la sinceridad y por la verdad. No tenemos que asolapar a nadie. La sinceridad y la verdad deben ser nuestros valores, de manera que podamos limpiar a la iglesia de la levadura. Si no lo hacemos, ese poco de levadura pudiera ser una persona, terminará leudando toda la congregación. Entonces, para que eso no vaya a ocurrir, tenemos que deshacernos de la levadura vieja. Le decía que esa era una primera razón. La segunda razón es la que viene ahora a partir del versículo 9. Dice ese versículo: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Es decir, que Pablo había enviado una carta anterior a los corintios, y en esa carta él les había dado un consejo, una recomendación pastoral. Y el consejo era que no se mezclaran, que no se relacionaran con personas inmorales. Pero eso los corintios lo entendieron mal. Por eso es que hoy Pablo se los va a corregir. Pero antes de que lleguemos a esa corrección, note usted que entonces Pablo ahí está hablando de una carta anterior a esta. Porque ahí dice: por carta ya les he dicho que no se relacionen con otras personas. Y en el 11 dice: pero en esta carta, que es la que estamos estudiando nosotros, quiero aclararles. Y ahí viene la aclaración que él les quiere hacer. Entonces, significa, hermanos, que antes de que Pablo enviara esta carta, que hoy nosotros popularmente llamamos Primera de Corintios, había habido una carta que él había enviado antes. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis para volver, hermanos, y recordarle que cuando hicimos la introducción a Primera de Corintios, yo le dije que para nosotros solo hay dos cartas a los Corintios, primera y segunda, ¿no? Pero la verdad es que Pablo escribió 6 cartas a los Corintios. Pero como las primeras generaciones de cristianos habían quedado con un cuerpo numeroso de cartas auténticas de Pablo, ellos querían reducir el número para que quedaran solamente 7. Eso yo se lo expliqué detalladamente en la introducción. No lo voy a repetir, pero en ese afán de reducir, entonces lo que hicieron es que ellos tomaron las 6 cartas a los corintios que Pablo había escrito y comenzaron a unirlas. Primero unieron 4. Esas 4 que unieron es lo que hoy nosotros conocemos como Primera de Corintios. Y les quedaban otras 2. Esas otras 2 las unieron y así se formó lo que hoy nosotros llamamos Segunda de Corintios. Pero los que hicieron esa fusión de las cartas no lo hicieron en orden cronológico. Es decir, no pusieron en primer lugar
la primera carta que cronológicamente Pablo había enviado, la segunda. No, ellos lo hicieron porque les parecía que de esa manera estaban dándole continuidad de contenido. Entonces no vieron fechas, vieron contenidos. Y eso hizo que las cartas quedaran desordenadas desde el punto de vista cronológico en el cual fueron escritas. Como nosotros estamos acostumbrados a hablar de primera y segunda de Corintios, pero hoy se sabe que en realidad fueron 6 cartas, entonces los biblistas, que son las personas que se especializan en el estudio de las escrituras, optaron por no darle número a esas cartas, sino que más bien ponerles letras. Y así es como tenemos Corintios A, Corintios B, Corintios C, Corintios D, Corintios E y Corintios F. Ahí están las 6. De cada una se le puso una letra, y ahí sí las letras fueron colocadas cronológicamente. Es decir, que Corintios A fue la primera carta que Pablo les envió. Corintios B fue la segunda carta que él les envió. Entonces, lo que ha ocurrido, hermanos, y yo le dije que, o sea, lo ideal sería estudiar las 2 cartas a los Corintios como las conocemos ahora, pero en ese orden. Es decir, tomando Corintios A, luego B, luego C, hasta llegar a la F. Pero eso tendría que, o nos hubiera obligado a tener que ir entresacando, porque por ejemplo, en el caso de Corintios B, no se encuentra toda entera, sino que Corintios B está seccionada. Corintios B comienza a partir del capítulo 6 y luego va a saltar a Primera de Corintios 10, lo que hoy es Primera de Corintios 10. Entonces, vea, hubiera sido, hermano, un poquito engorroso, ¿verdad?, tener que estar saltando de un lado para otro. Lo que sí hubiéramos aprovechado o ganado es que hubiéramos tenido las cartas de Pablo en un orden cronológico, y entonces allí no nos hubiéramos encontrado con asuntos como este que nos encontramos ahora, que él está haciendo referencia a una carta anterior. ¿Y cuál era esa carta anterior? Lo que ocurre es que lo que hoy conocemos como Primera de Corintios, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 5, eso es Corintios B. Eso es Corintios B. Pero Corintios A, que es la que de verdad Pablo envió antes, comienza en el capítulo 6. Y como le digo, y de ahí se va a saltar al capítulo 10 y va a continuar dando saltos. Es decir, que están en un orden inverso. Por eso es que encontramos en este capítulo 5 que Pablo está hablando de una carta que él envió anteriormente. Pero esa carta que él envió, aquí la tenemos. Lo único que está a continuación, a partir del capítulo 6. Y luego hay que ir saltando, como le digo, ¿verdad? Yo voy a tratar, hermanos, que en la medida que vayamos avanzando en Primera de Corintios, le voy a ir diciendo. Ahorita estamos, por ejemplo, ahorita estamos, desde que iniciamos, en Corintios B. En la próxima oportunidad que comencemos el capítulo 6, ahí vamos a estar comenzando Corintios A. Hoy, que con la ayuda de Dios vamos a terminar Primera de Corintios, el capítulo 5, ahí vamos a estar terminando Corintios B, y ahí lo agotamos ya totalmente. Entonces, lo que hicieron con las otras cartas es que les quitaron el saludo, la introducción, o sea, el proemio, como se le llamaba, y dejaron el puro cuerpo doctrinal, y le quitaron la despedida también. Así fueron insertando y armando lo que hoy conocemos como Primera y Segunda de Corintios. Entonces hice este paréntesis, hermano, para que usted sepa que esta carta a la cual Pablo hace referencia, que se las había enviado antes, no es que esa carta se haya perdido, no, ahí la tenemos y viene a continuación a partir del capítulo 6. Por eso es de que, si usted ha leído
las cartas a los corintios, con un poquito de atención, usted solo habrá descubierto que hay ciertas como contradicciones, ¿verdad? Porque en un momento Pablo está diciendo, estoy planeando ir a ustedes, estoy pensando enviarles al hermano fulano. Y más adelante leemos que ese fulano ya fue y ya regresó. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Es que uno está pasando de una carta a otra, pero como no están señaladas, entonces se produce ese tipo de contradicciones. Pablo anuncia algo que va a ocurrir y de repente está escribiendo como que ya ocurrió. Entonces uno dice, bueno, ¿y en qué momento ocurrió si no ha terminado la carta? Pero lo que sucede es que la primera pertenece a una carta y lo otro a otra carta, en momentos históricos diferentes. Los biblistas se han especializado tanto que incluso han logrado fechar cada una de las 6 cartas. Eso es lo que permite esa datación, es decir, el ponerle fecha. Es lo que permite saber cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C, cuál es la D, cuál es la E y cuál es la F. Bien, habiendo hecho, hermanos, esa aclaración, Pablo va ahora al segundo argumento, y es la aclaración. Porque en Corintios A, que como le digo, a partir de la próxima oportunidad la vamos a comenzar, él les había dado esa recomendación: no se relacionen con personas inmorales. Pero entonces los corintios eso lo entendieron literalmente. Es que Pablo nos dijo que no nos relacionemos con ningún inmoral. Entonces ya no le querían hablar a nadie, ya no saludaban a nadie. En la ciudad ya no saludaban a los vecinos, y si el papá o la familia no eran creyentes, ya no les hablaban. Y decía, es que Pablo nos dijo que no nos relacionemos con inmorales. Entonces, hoy Pablo quiere aclarar eso y al mismo tiempo usarlo como su tercer argumento para el caso de incesto que se ha dado. Entonces dice en el versículo 10, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. Porque si yo me hubiera referido a los pecadores de este mundo, dice Pablo, en ese caso tendrían ustedes que salirse del mundo. Pero él está aclarando que no es eso lo que quiso decir. Entonces, no era que Pablo dijera, no se relacionen con los inmorales de ninguna manera o en absoluto con nadie. Porque eso no es posible, dice Pablo. La única forma sería que salieran del mundo, que se vayan a otro planeta, que se vayan a colonizar Marte o Venus, si usted quiere. Pero no van a poder vivir en la tierra. Entonces significa, hermanos, que ahí Pablo está dando una enseñanza. Y la enseñanza es que es imposible que nosotros no nos relacionemos con personas incrédulas y que llevan una práctica de pecado, pero son incrédulos. Y si uno dice, es que no me voy a meter con ellos, entonces estaríamos igual que los fariseos, que no comían con pecadores, no les hablaban a los publicanos y pecadores. Lo contrario de lo que Jesús hizo. Jesús lo que hizo fue que los recibió, comió con ellos, y por eso lo criticaron. Entonces, la enseñanza de Pablo no podía ir en contra del ejemplo que Jesús había dado. Y por eso es que él está aclarando, hermano, yo no les dije que no se relacionaran con los inmorales de ninguna manera, porque entonces tendrían que salir del mundo, tendrían que tomar un cohete espacial. A veces los creyentes entienden así las cosas. Entonces dice, es que mire, yo no quiero trabajar ahí porque fíjese que tengo una compañera que es impía. Entonces yo quiero, aunque sea de barrer, hermano, deme ahí en la iglesia, pero ahí por lo menos voy a estar solo con creyentes.
De gracias a Dios que tiene una compañera impía, y quiera Dios que no solo tenga una. Ojalá que usted sea la única luz en medio de 100 impíos, compañeros de trabajo, para que así usted pueda ser luz de esas personas. Pero hay gente que no quiere eso, sino que lo que quiere es estar solo en una burbuja evangélica, relacionarse solo con creyentes, solo con santos. Y al que es mal hablado, yo no me meto con él. Con el que es borrachito, yo no me meto con él. Y entonces, ¿quién los va a alcanzar a ellos para Cristo? Por eso es que Pablo dice en el versículo 11: en esta carta, que es Corintios B, quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie. Pero aquí viene la aclaración: que llamándose hermano. Ese es el punto. No se relacionen con aquellos que, llamándose hermanos, sea un inmoral, o avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o estafador. Es decir, el problema no es que una persona sea avara, inmoral, borracha, estafador. Ese no es el problema. El problema es que diga que es creyente y que practique cualquiera de esas cosas. De eso, dice Pablo, es que yo pedí que se guardaran. Y ahí lo reafirma al final del versículo 11: con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Es decir, que si su vecino es un incrédulo y usted sabe que es un adúltero, y un día le dice: mire, vamos a comer, le invito a comer, y usted sabe que quien va a estar ahí no es la esposa de él, es la amante. Entonces usted dice: ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Como creyente, la Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas, entonces tengo que estar apartado de la luz. Entonces, la pregunta es: ¿y él qué? ¿Ese es su vecino qué? ¿Dice que es evangélico o dice yo soy nada? No, él dice que es nada. Entonces vaya. Pero es la amante. Por eso, para que usted tenga oportunidad a través de su conducta de evangelizarlos y que ellos abandonen su pecado. Porque él mismo está diciendo que no es nada, no es nadie. El problema es con el que dice que es creyente. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, chismoso, hipócrita, cualquiera sea el pecado. Con el tal, dice, ni siquiera vayan a comer. ¿Por qué razón? Porque se trata de una persona que pretende ser creyente, que pretende ser parte del cuerpo de Cristo. Y si nosotros a esa persona la tomamos así con toda tranquilidad, como que si nada pasa, el mundo verá. Y es lo que Pablo les dice en el caso del incestuoso, que eso ya era del conocimiento público. Entonces la gente decía: miren, ese grupo que se hace llamar cristianos tienen costumbres raras porque le quitan la mujer a su papá. Eso sí que no tienen límite de nada. Pero ya no estaban hablando de un hombre, estaban hablando de la iglesia. Y como seguían comiendo con él, seguían tomando la cena del Señor con él, entonces la gente veía que eran la misma cosa. Por eso es que Pablo, haciendo la aclaración de la carta que les había enviado anteriormente, aprovecha para remachar su idea. Hermanos, lo que yo les quise decir fue que no se junten con nadie que, diciéndose hermano, sea malo, sea un pícaro, sea un pecador. Y como era exactamente eso lo que estaba ocurriendo con ellos. Entonces, ellos se andaban cuidando del jefe porque le gusta la cerveza, se andaba cuidando de la vecina porque es una gran chismosa, pero la diaconisa, que era más lengua larga,
no había problema, porque como era que diaconisa. Pero Pablo dice, es lo contrario, es lo contrario. Si se dice creyente y es chismosa, ni coman con esa persona, no se relacionen con ellas. No sé si me estoy dando a explicar, hermanos. Entonces, si un día a usted le dicen, mire, ¿y usted por qué estaba? Yo lo vi un día que estaba comiendo allí con otros hombres y ellos estaban tomando cerveza. ¿Y usted por qué estaba ahí? Por eso, porque son incrédulos. Porque hay que presentarles, hay que darles testimonio de la fe. Porque están en tinieblas y necesitan de la luz que Cristo ha puesto en ti. Entonces, eso es correcto. Eso es correcto. Pero si hay alguien que dice que es hermano y está en la iglesia, pero que es fanático, le encantan las regias, con él, hermano, nunca se vaya a sentar en una mesa. No vaya a relacionarse con él. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, mire cómo son las cosas. Que yo vaya con amigos incrédulos. Yo puedo estar sentados en la mesa donde ellos, como son incrédulos, se están echando su cerveza con la comida. Yo puedo estar ahí no hay problema. Pero si hay alguien que dice que es hermano y quizás viene con su uniforme de diácono y se va a echar una regia, allí no puedo estar. Entonces uno diría, bueno, que no es lo contrario, porque este por lo menos está en la iglesia, que ellos son paganos. No, dice Pablo. Es que si tú estás sentado, la gente sabe que él va a la iglesia, entonces va a pensar que la regia, por eso pidió regia, para que alcance para los dos. Entonces, eres tú el que sale afectado y no tanto tú, la iglesia. Pero cuando estamos con los incrédulos, lo que estamos haciendo es lo que Jesús hizo: recibir y comer con los pecadores. Entonces, en el 12, aquí ya Pablo va a cerrar su enseñanza y dice: ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Ahí Pablo lo que les está planteando es: ¿con qué cara yo voy a estar juzgando a la gente de afuera? Diciéndole, es que son unos pervertidos, son unos bárbaros, son unos sinvergüenzas, son unos chismosos, a los de afuera. Y aquí adentro está lleno de chismosos, bárbaros y pecadores. Entonces la gente va a decir, mire, en lugar de estarnos insultando a nosotros, ¿por qué no le dice a sus hermanitos primero que se corten la lengua? La gente tiene razón en eso. Y es lo que Pablo dice: no tengo derecho a juzgar a los de afuera si no estoy juzgando a los de adentro. Entonces, antes de decir y señalar a los que están afuera, es que fuman marihuana, usan drogas. O sea, si aquí hay hermanitos que todavía se dan los toques, entonces, primero tenemos que comenzar por nosotros mismos, adentro, para poder tener moral de exhortar a los de afuera. Entonces, de los de afuera, dice Pablo, ustedes no se preocupen, porque dice en el versículo 13: Dios juzgará a los de afuera. Con los de afuera usted no se preocupe, que hay un juez que los va a juzgar. Pero a los de adentro, eso nos toca a nosotros. Por eso es que Jesús normó allá en Mateo capítulo 18 los procedimientos de cómo se deben hacer las cosas. Y reafirma que como Dios se va a ocupar de afuera, nosotros ocupémonos los de adentro. De como somos los responsables de adentro, le da el último balazo cuando le dice: expulsen al malvado de entre ustedes. O sea, ahí les expuso ya 3 razones
de por qué tan severo. Oiga lo que está diciendo: expúlsenlo de entre ustedes, sáquenlo de la iglesia y no vayan a relacionarse más con él. O sea, no era posible que fuera expulsado de la iglesia y que después alguien ahí presumiendo de santidad llegara y le dijera: ay, hermano, cómo siento, cómo lo trataron en la iglesia, qué mal, pero mire, yo siempre lo voy a amar, aunque usted ya no puede llegar a la iglesia, siempre vamos a ser amigos. Se lo va a llevar el diablo por andar contemplando la levadura. Eso es lo correcto que hay que hacer. Hay que expulsarlo para sanidad de la iglesia. ¿Por qué cree usted que cuando en alguna parte del cuerpo surge una gangrena, entonces, qué es lo que los médicos hacen? Cuando ya hay gangrena, solo hay una salida: hay que cortar el tejido dañado. Y si ya la gangrena avanzó a algún nivel, ya no es solamente parte del tejido, a veces tiene que ser el miembro completo: un pie, una antepierna, un antebrazo, una mano. Pero hay que salvar a la persona, que si no se corta, la persona morirá. Por eso es que en las epístolas pastorales dice, hablando del pecado, dice que carcomerá como gangrena. Entonces, hay que cortarlo, si no, eso va a avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. Entonces, la iglesia, nosotros tenemos que cuidarla, hermanos, siguiendo otra vez, le digo, los procedimientos que establece Mateo 18. Entonces, haciéndolo de esa manera, vamos a conservar la salud de la iglesia del Señor. Entonces, aquí, hermanos, con este versículo, ahí termina lo que sería Corintios B. Lo que seguía era ya los saludos de despedida. O sea, hasta ahí llegaba la carta y ahí Pablo se despedía. Pero esa despedida la quitaron para poderla fundir con la otra que viene, que es Corintios A. Entonces, ahí cerramos lo que sería una de las 6 cartas que Pablo envió a los Corintios. Ahora, las enseñanzas, hermanos, que hemos aprendido en esta ocasión, pues yo creo que está más que claro, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si Cristo, quien es nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado, hoy celebremos la fiesta con panes sin levadura, sin la levadura de malicia y perversidad, para cambiarla por la levadura de verdad y de justicia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, gracias te damos por cada persona que a través de los medios ha escuchado esta palabra y hoy abre su corazón para entregar su vida a ti. Te rogamos, Padre, que les perdones, que les des vida nueva, de tal forma que puedan servirte, amarte, y que habiendo sido sacrificado nuestro Cordero Pascual, Cristo Jesús, celebremos ahora la fiesta sin levadura de maldad, sin levadura de perversidad, sino con la verdad y la justicia, y así poder estar dando honor a tu nombre, olor grato ante tu presencia. Ayúdanos a vivir siempre así y ayúdanos a trabajar por la salud de tu iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.